los peones de la corte castrista, los cuadros del partido. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. ¿Cómo se les va a pedir que sean capaces de tener iniciativas propias a seres domesticados y formados en el más rígido verticalismo, la más absoluta obediencia y el acatamiento a pie juntillas de las orientaciones de arriba? La formación de disciplinados peones ideológicos, eso a lo que el régimen llama políticas de cuadro, fue uno de los temas tratados en el pasado octavo Congreso del Partido Comunista Cubano. Miguel Díaz-Canel, que ahora además de gobernante es también el primer secretario del Partido Único, dijo con su acostumbrado regodeo de palabrería vana que en los análisis de los problemas que hagan los cuadros debe primar un enfoque ideológico, político y social. Pero la puso difícil, casi imposible, cuando sostuvo que los cuadros que buscan deben tener la capacidad de dirigir sin esperar indicaciones. El que está esperando que le digan qué hacer no es un líder ni cuadro, es un cumpletareas, sentenció el títere castrista. Exactamente esos son los cuadros del castrismo, cumpletareas. Pero ¿cómo le va a pedir que sean capaces de tener iniciativa propia a seres domesticados y formados en el más rígido verticalismo, la más absoluta obediencia y el acatamiento a pie juntillas de las orientaciones de arriba? El propio Díaz-Canel, con una trayectoria que le permitió, por encargo de Raúl Castro, cumpliendo sin chistar los requisitos de la continuidad inmovilista, llegar donde ha llegado, es el mejor ejemplo de un cuadro político del castrismo. Si hubiese sido diferente, seguramente se habría quedado en el camino, como ocurrió con otros que en algún momento se inflaron y creyeron ser los delfines de Fidel Castro. No hay que esperar que los cuadros dejen de ser como siempre fueron, celosos ejecutores de las políticas oficiales, con el piloto automático permanente activado. Hablar de cuadros que no tengan que esperar orientaciones provenientes de arriba para tomar decisiones es otro chistecito del costumbrismo castrista. Con tanto esfuerzo para captarlos en empresas, universidades y unidades militares, con tanta preparación política que recibieron en Añico López y demás escuelas del partido, con tanto empeño que demostraron en el cumplimiento de tareas asignadas, con tantos buches amargos que se tuvieron que tragar, y miren que los cubanos nos hemos reído de los cuadros en estos 62 años. Son tan ridículos y predecibles, con sus gestos, sus poses, la jerga que hablan. Estos cuadros parecieran fabricados en serie, luego de ser vaciados en moldes concebidos en la antigua Unión Soviética. Pero no se puede negar que han ido cambiando. Ya los cuadros no son como los de las primeras décadas del régimen. Aquellos que trataban de imitar la voz de Fidel Castro se mostraban mal hablados y rudos, vestían de milicianos y con camisas mugrientas y botas militares para que no los tomaran por burgueses, y trataban de meterse en sus cabezotas los manuales del marxismo-leninismo de la Academia de Ciencias Soviéticas. Pero tampoco se parecen a los que vinieron luego, los del portafolio, mostacho y camisas de cuadro. Ojo, las guayaberas y los safaris acompañados de relojes Rolex y las gafas Ray-Ban estaban reservados para la élite a la que aspiraban a ingresar adulaciones y chivatería mediante. Y los de hoy, mejor vestido, solo les va quedando en común aquellos cuadros, además de la obediencia, la retórica, la muela, el paripé. Díaz-Canel, tanto como el nonogenario José Ramón Machado Ventura, que aunque deja vacante el cargo de segundo secretario del Partido Único, no acaba de retirarse del todo y sigue pendiente de las políticas de cuadros, saben que en estos momentos es muy poco lo que pueden hacer los cuadros, solo ayudar a sostener la palangana y dar el teque, mucho teque. No importa que a muy pocos logren convencer a estas alturas del juego, basta con que se muestren preocupados y ocupados con los problemas de la población. Ya lo dijo el nuevo primer secretario, aunque a veces no tengamos solución, al menos podemos argumentar y dirigir al trabajo político a explicar por qué estamos en esta situación. Ya ustedes saben, el bloqueo, la pandemia, los coleros y los revendedores, el cambio climático y el injusto orden económico mundial, los problemas objetivos y subjetivos. Mientras tanto, el día de ajustar cuentas en Cuba se acerca y deprisa. La salida de Castro y la severidad de la crisis crearon la primer posibilidad real de una transición política desde que Fidel Castro ocupara el poder en 1959.
El anuncio de Castro durante el octavo Congreso del Partido Comunista de que abandonaba el cargo de primer secretario del partido marcó el final de una era histórica en Cuba desde el punto de vista solamente formal. Raúl Castro, quien tiene ahora 89 años, asumió el cargo de primer secretario hace una década, con la promesa de realizar amplias reformas para reparar la moribunda economía del país. Pero esas reformas han fracasado miserablemente y el poder ahora pasa al puesto a dedo el sucesor de Castro y títere castrista Díaz-Canel, cuando Cuba enfrenta su peor momento económico y político en las 6 décadas del gobierno comunista. La tarea de Díaz-Canel es mantener la continuidad y el control del partido, pero la salida de Castro y la severidad de la crisis crean la primer posibilidad real de una transición política desde que el hermano de Raúl, Fidel Castro, ocupó el poder en 1959. Como de costumbre, el gobierno cubano le echa la culpa de sus problemas económicos a las sanciones de Estados Unidos, pero estas constituyen apenas uno de los muchos factores. El colapso económico de Venezuela implicó la sequía de una ayuda económica de 5 billones al año y la pandemia destripó la industria del turismo, que era la principal fuente de entrada de divisas. Más importante aún, las ineficiencias estructurales de la economía planificada en Cuba han provocado una escasez crónica de dinero y de exportaciones, a la que Raúl no fue capaz de hacer frente durante la década pasada. El resultado ha sido una crisis económica más severa que la del periodo especial, causada por la desintegración de la Unión Soviética en la década de los 90 del siglo pasado. Cuba se está quedando sin comida, según un informe. No hay medicinas en las farmacias y el sistema de salud, considerado como la joya de la corona de la propaganda oficial, está ahora al borde del colapso. La respuesta del régimen ha sido imponer un sistema de reformas monetaria llamado Tarea de Ordenamiento, que ha empeorado aún más la crisis. El analista económico Emilio Morales reporta que uno de los efectos desastrosos de esta reforma ha sido arrastrar con los ahorros en dólares que los ciudadanos habían depositado en los bancos cubanos, mientras otro ha sido sentenciar a muerte a los pequeños emprendedores, cuyo trabajo fue legalizado por las reformas de Raúl y que ha constituido el sector más productivo de la economía cubana. De acuerdo a Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Colombia, quien trabajó en el Banco Central de Cuba, la reforma monetaria hundirá el valor real de los salarios de los trabajadores a corto plazo en un 15%. Predijo además que la inflación histórica de entre 474 y 952%. Las terribles penurias que los cubanos están padeciendo ahora han provocado una intensificación sin precedente de las protestas en el país. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta un incremento sostenido en el número mensual de protestas de 42 en septiembre a 159 en febrero. El aumento de la cantidad de celulares y el acceso a las redes sociales desde 2018 se ha convertido en importantes herramientas movilizadoras que también ha tenido resultado de docenas de videos grabados por ciudadanos, incluyendo uno filmado el domingo 4 de abril, en el que unos vecinos le gritan abusadores a los policías. El 10 de abril, la Unión Patriótica de Cuba, el grupo opositor más grande de la isla, puso fin a una huelga de hambre colectiva de 21 días, cantando victoria después de que el régimen levantara el cerco policial a su sede. Sacerdotes católicos y laicos de toda la isla produjeron un corto video de solidaridad en el que piden respeto por la vida y más libertad en Cuba. El núcleo espiritual del levantamiento cubano ha sido el movimiento San Isidro, que emergió de manera espontánea en 2018. El 26 de noviembre, su sede fue allanada por agentes de seguridad del Estado para interrumpir una huelga de hambre que realizaban para exigir la libertad del rapero Denis Solís. Un día después, el 27 de noviembre, 300 artistas y músicos se reunieron en el Ministerio de Cultura para protestar por el arresto de Solís y por la represión contra la libertad artística. Estos artistas constituyen el movimiento 27N. Con la partida de Raúl Castro y Cuba en una crisis profunda e irreversible, el movimiento del cambio ha llegado. Enfocarse en elecciones libres y en un cambio democrático para Cuba resulta hoy tan oportuno como urgente. Como declara el himno Patria y Vida, se acabó para el régimen. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
no puede llegar demasiado pronto. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.